Comenzamos el capítulo 5, redes informáticas. Vamos a comenzar con la definición y vamos a hablar entonces de qué son las redes, básicamente redes informáticas. Las redes de datos o redes informáticas son infraestructuras que han sido creadas para poder transmitir la información a través del intercambio de datos. Generalmente se lo ha conocido como el networking, una expresión norteamericana en donde networking significa trabajo en red y la consideramos como la interconexión de puestos de trabajos, diferentes dispositivos. Y ya no hablamos solamente de computadora, hablamos de dispositivos o también se los puede llamar host, en donde entonces estas estaciones de trabajo, estos dispositivos, estos periféricos están conectados entre sí. El networking hace posible que distintos tipos de equipos se comuniquen entre sí, interoperando entre ellos independientemente del sistema operativo. Nosotros vimos en capítulos anteriores que toda computadora, para que pueda funcionar, necesita un sistema operativo, el software base que se lo conoce también, y este sistema operativo puede ser Windows, puede ser Linux, puede ser IO, puede ser inclusive lo que ustedes tienen en sus dispositivos celulares, como puede ser Android o en su momento cuando estaba Windows Phones, allí también trabajábamos en red. Lo importante aquí es que todos estos equipos utilizan un mismo lenguaje para poder interconectarse. Esto se lo conoce como protocolo. En este momento, esta clase que ustedes están tomando a través de este video y a través de la plataforma y a través de una plataforma que puede ser, por ejemplo, Moodle o el video como está embebido en YouTube, para que esto se pueda producir, necesitamos utilizar un protocolo. Y yo, para poder comunicarme con ustedes y para que ustedes puedan interpretar lo que digo, estamos utilizando un protocolo. En este caso es el lenguaje y en este caso en particular el lenguaje castellano. Si yo probablemente me pusiera a hablar en mandarín, en chino mandarín, es probable que ninguno de ustedes entiendan el protocolo que estoy utilizando para la comunicación. Entonces, cuando hablamos de protocolo, tenemos que decir que es un conjunto de normas y convenciones que establece la forma en que los diferentes dispositivos que se interconectan en una red van a intercambiar la información. Por eso el protocolo es muy importante y por eso también podemos decir, entiéndaseme bien, la explosión que se genera con el uso de la red de Internet es que gracias a que existió un protocolo que se estandarizó a nivel internacional a través de estas normas y estas convenciones y que los diferentes fabricantes de computadoras, los diferentes fabricantes de dispositivos lo utilizaron para que hoy podamos disfrutar de todo lo que estamos disfrutando, inclusive en este momento de esta clase. En ocasiones también se lo denomina al conjunto de protocolo TCP/IP, ¿sí? Haciendo referencia a los dos protocolos más importantes que podemos encontrar en una red. Uno es el protocolo de control de transmisión, por eso es el TCP, y el otro es el protocolo de Internet. Ambos son la base de Internet y sirven para, como dijimos, enlazar los diferentes tipos de dispositivos, no solo computadoras como dice el texto, sino también los diferentes dispositivos que se conectan a esa red, utilizando también diferentes tipos de sistemas operativos. ¿Cómo comienza el trabajo de networking, el trabajo de red? Hace mucho tiempo atrás, los equipos y los dispositivos eran autónomos, los sistemas eran muy pocos eficientes y muy poco económicos para la empresa. Ustedes imagínense hagamos de cuenta que cuando estamos en el aula, nuestro aula es una sala, una oficina en donde estamos trabajando todos, cada uno de ustedes tiene su computadora y por allí si no existiera el networking y deberíamos imprimir, probablemente tendríamos una impresora por cada uno de los dispositivos que hubiera en ese momento. Entonces es como muy costoso que cada uno de nosotros tuviéramos una impresora. No solamente eso, hay que hablar del costo de infraestructura respecto de comprar la impresora, sino también comprar y mantener el tóner, la tinta, dependiendo del tipo de tecnología que utiliza la impresora, para cada una de ellos, cuando se rompe, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, había una duplicación de recursos y de equipos y había básicamente la incapacidad de comunicarse. Todo eso en ese tiempo lo hacíamos a través de disquete. Ustedes imagínense que cuando aparece la primer computadora de escritorio es por allá en el año 1981 y no existía toda la tecnología que existe hoy, ni los dispositivos que existen hoy. Por lo tanto, el networking lo que vino a suplir es justamente esa falta de administración de todos los recursos disponibles en una organización. Ahora vamos a hablar
de los tipos de red. Hecha la definición de lo que es una red de datos informáticos, vamos a hablar de los tipos de redes. Cuando nosotros hablamos de los tipos de redes, sin la interconexión entre computadoras o dispositivos, el mundo moderno ya no sería este mundo que estamos teniendo, ¿no? Y con el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, la conectividad se ha convertido en algo indispensable para que los sistemas de salud, de energía, de servicios, de entretenimientos puedan funcionar. Lo primero que pedimos cuando llegamos a un lugar es la clave de Wi-Fi, ¿verdad? Y para que esto sea tan simple con un nombre y que pueda existir la maravillosa conexión, bueno, se tienen que suceder un montón de situaciones. Para eso entonces, imagínense que existe una carrera que se llama Ingeniería en Telecomunicaciones. Esto para que ustedes tomen dimensión de la gran cantidad de cosas que hay que saber, ¿sí? Para poder montar una infraestructura de red, mantener una infraestructura de red, interconectar no solamente oficinas, sino también edificios e incluso oficinas que estén geográficamente distantes. Para eso, los tipos de redes hay una gran cantidad y una gran variedad. Nosotros, para esta materia, nos vamos a centrar solamente en estas dos. Ustedes recordarán en los capítulos anteriores que siempre hacemos salvedad del recorte de la información que le acercamos a ustedes porque, bueno, ustedes están estudiando una carrera que no es la especialidad la informática. Por ejemplo, para que tengan una idea, en una carrera de ingeniería o licenciatura o tecnicatura en sistemas tienen una, dos, tres, cuatro, cinco materias solamente de redes. Entonces ahora, volviendo al tema, nosotros vamos a hablar de dos tipos de redes. Por un lado, las redes LAN y por otro lado las redes WAN. Cuando hablamos de redes LAN, estamos hablando de la conexión física entre equipos para que se puedan compartir recursos, como venimos viendo, ganar eficiencia y hacer un ahorro en recursos que son económicos. Si nosotros pudiéramos graficar esa red, ¿sí? Es esta gráfica que ustedes están viendo en este momento, en donde vamos a encontrar en esta especie de nube diferentes dispositivos que se conectan a esa red y que se pueden compartir, ¿verdad? Cuando hablamos de un cliente, estamos hablando en este momento de lo que está ocurriendo con cada uno de ustedes. Independientemente en el dispositivo que en este momento ustedes están viendo este video, no importa si es un celular, no importa si el celular es Samsung, si el celular es Motorola, si es iPhone, cada uno de estos dispositivos tiene un sistema operativo, tiene un software instalado para poder conectarse a esta clase. Y entonces ustedes en ese momento actúan de cliente, ¿verdad? La información que ustedes están visualizando a través de su dispositivo está guardada en un servidor. Puede ser un servidor de streaming media, un servidor de streaming o un servidor que almacena información, un servidor en donde se guarda el código. Por ejemplo, cuando ustedes acceden al sistema de autogestión, están accediendo a un sistema que se grabó, se desarrolló, un software para que ustedes, colocando su número de matrícula más la clave, accedan a su legajo dentro de la universidad. Entonces hay un código ahí que se desarrolló, hay un almacenamiento, o sea que se utilizan de manera simultánea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos ver que en una red LAN, esa red LAN que nosotros tenemos tiene unas propiedades. LAN significa Local Area Network, que son redes de área local. Es lo que sería como en este momento, si estuviéramos en la facultad, para poder ustedes acceder en la facultad a la plataforma o para poder acceder a la autogestión, utilizan una red de área local. Las redes LAN, decía, conectan dispositivos de trabajo, periféricos, terminales, escáneres, lectores de huella digital, cámaras, micrófonos, interruptores para abrir un portón, para abrir una puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Permiten entonces que todas las organizaciones utilicen computadores y que puedan compartir elementos como pueden ser también los archivos, como pueden ser las impresoras, también pueden compartir repositorios en donde todos guardan la información en un mismo lugar y podemos acceder sin ningún problema, independientemente de que un dato esté guardado adentro de una computadora específica. Las redes LAN están diseñadas para operar dentro de un área geográfica limitada, por eso es Local Area Network, en un área local pequeña, ¿no? Limitada. Entonces, varios usuarios pueden acceder rápidamente a los recursos y van a proporcionar una conectividad entre estos usuarios para poder utilizar los dispositivos adyacentes que se encuentran. Ustedes imagínense
Si yo tuviera que conectar en mi casa 4 computadoras a internet, necesitaría 4 conexiones, 4 módems. Bueno, sería una locura. Entonces se utiliza uno, se comparte a través de las propiedades que las redes nos permiten y se utilizan, y de esa manera podemos nosotros economizar recursos. Por otro lado, existen las redes de área ampliada. A medida que las empresas crecieron, también crecieron las sucursales y se multiplicaron las LAN. Surgió entonces la necesidad de que podamos conectar. Imagínense, yo traigo siempre 2 ejemplos que son muy simples de interpretar. Los supermercados que tenemos en la ciudad, para los que no son de la ciudad, que hay un supermercado que es el supermercado Pingüino, que tiene como 5 o 6 sucursales en la misma ciudad. Entonces, estas sucursales se encuentran conectadas, están conectadas primero internamente con una red LAN, pero justamente si esa sucursal no está acá en Rafaela y está, por ejemplo, en San Francisco o está en Esperanza, ya necesita una red de un área que esté ampliada, ¿sí? Porque geográficamente ya está a 40, 50, 60, 80, 100, 200 kilómetros de distancia. Puede estar a 50 kilómetros, puede estar a 12.000 kilómetros. Podemos tener empresas que están conectadas o que tienen sucursales en España, en Madrid, en París, en Roma, multinacionales, ¿no? Entonces, cuando necesitamos ese tipo de infraestructura robusta, entonces aparecen las WAN, que van a interconectar pequeñas redes de LAN y conectan justamente áreas geográficas más extensas. Otro ejemplo que solemos utilizar mucho cuando damos este tema es lo siguiente. Nosotros somos la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional, en la cual tenemos 32 casas de estudios similares a esta, distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Todas nuestras casas de estudio están conectadas en una red WAN para justamente consumir menos recursos. Cuando la universidad tiene que ir a comprar internet, el ancho de banda, compra para las 32 sucursales y obtiene, obviamente, una mejora económica en cuanto al valor mensual que se debe pagar, ¿verdad? A partir de ahí hay cientos de cosas que nosotros podemos vernos beneficiados. Por ejemplo, esta red WAN también permitiría tener una central telefónica IP que se conecta a la red. Entonces, si yo tengo que llamar a la Facultad Regional Tucumán, a la Facultad Regional Buenos Aires, en lugar de pagar una llamada de larga distancia, estoy consumiendo datos adentro de la red, con lo cual no debería tener que pagar ninguna llamada de tipo telefónica de larga distancia. Esto, cuando aparece Internet y cuando empezamos a ver que el teléfono comienza a perder la importancia que tenía, porque ya aparecen otras formas de comunicación, como puede ser el correo electrónico, como después fue el chat, o como ahora lo es el WhatsApp. Entonces se vieron muy beneficiadas las organizaciones, es justamente la posibilidad de reducir costos, por ejemplo, en llamadas telefónicas, ¿no? Hoy las llamadas telefónicas, inclusive a muchos de ustedes les ocurre que es como una falta de respeto que alguien los llame por teléfono, o que previamente tiene que mandarles un mensaje: che, ¿te puedo llamar? Bien, los tiempos han cambiado mucho, obviamente, no quiere decir que mejor ni que peor, simplemente que las situaciones ahora son diferentes. Cuando hablamos de una red de área ampliada, el dibujo pretende mostrar o clarificar lo que es una red WAN, ¿ven? Entonces nosotros tenemos ahí una nube que es Internet, porque justamente la gran posibilidad que hemos tenido de la utilización de las redes WAN es gracias al crecimiento de la red Internet, que utiliza el mismo protocolo de comunicación, el TCP/IP, que utilizan las redes LAN y que utilizaban antes de la llegada de Internet. Entonces, hoy tenemos diferentes dispositivos, estos que están acá, que ya vamos a hablar casi al final de la clase de hoy. Estos son los conectores, ¿sí? Son como grandes enchufes o zapatillas en donde se conectan los servidores principales para conectarse a Internet, utilizar la red de Internet como un túnel para llegar al otro lado, ¿sí? Al otro lado del país, al otro lado del mundo, por decirlo de alguna manera, y acceder a la sucursal de nuestras oficinas tal cual como si estuviéramos dentro del espacio, del mismo espacio físico. Esta red WAN no solamente permite conectar los edificios, los espacios, sino también que se aprovechan a empleados que están remotamente. Por eso, después de la pandemia, si podemos decir que una pandemia dejó algo positivo, es la aceleración de la digitalización de un montón de servicios
y la posibilidad esta que estamos teniendo en este momento de tener una clase de manera asincrónica o sincrónica, dependiendo, porque hemos tenido clases en donde ustedes me podían ver en vivo. En este momento ustedes están reproduciendo un video a una hora determinada que está pautada a través de la plataforma, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo veníamos haciendo antes de la pandemia, pero miraban como, claro, son vagos, no quieren ir a trabajar. No, son herramientas que están. Nosotros somos personas que también trabajamos, que a veces nos toca viajar y para no perder la clase aprovechamos justamente la tecnología para dar la clase desde otro lugar remotamente. Seguramente no es lo mismo, pero lo más importante es no perder la clase, ¿verdad? Hablamos de los tipos de redes, las redes LAN y las redes WAN, y ahora vamos a hablar de las topologías. La topología de la red se define como una especie de mapa físico por un lado o lógico por otro, justamente de las redes para poder hacer el intercambio de datos. Entonces, aquí vamos a tener también dos tipos de topología. Por un lado, las topologías físicas, que es justamente de qué manera físicamente están dispuestas, están organizadas la red físicamente. Y la otra topología es la topología lógica, que es la forma en que las computadoras acceden a ese canal de comunicación que puede ser el cable, o como ahora ustedes pueden a lo mejor estar viéndolo en el teléfono o en una computadora de manera sin ningún cable, más que desde Wi-Fi, desde su notebook o desde su PC que está conectada al router que tienen en su casa. Entonces, la topología se refiere justamente a la conexión física, como lo podemos ver y tocar, identificar cómo se van a interconectar esos dispositivos a la infraestructura utilizando diferentes electrónica. Estos serían dispositivos que se llaman routers, otros dispositivos que se llaman switch y que seguramente en su casa ustedes tienen, porque para poder conectarse en internet la mayoría de nosotros, el prestador de servicio lo que hace es instalarnos un router, pero bueno, para las topologías físicas y dentro de las organizaciones se utilizan routers mucho más robustos. Las topologías físicas generalmente son estas estructuras que las vamos a diferenciar en 6 por lo menos, y las más populares son 2, pero estas son las más conocidas. ¿Está? Entonces vamos a ver 6 tipos de topología física con las cuales nos podemos encontrar en las organizaciones. Si bien cuando yo hago una definición probablemente ustedes digan, uy, pero yo no sé si yo voy a trabajar en ese lugar. La realidad es que yo hace casi 30 años que doy clase y me encuentro muchas veces con alumnos que ya son gerentes, algunos que ya no están en el país siquiera. Entonces uno nunca sabe dónde va a terminar trabajando, ¿verdad? Uno estudia y después el destino, un montón de factores que los van llevando a lo mejor a quedarse en Rafaela o migrar hacia otros lugares. Vamos a hablar entonces de estas topologías. Empecemos por la topología base. Es una topología que prácticamente se utiliza muy poco, se puede llegar a ver muy poco. Vuelvo a decir lo mismo. No sabemos dónde los puede el mundo profesional, la vida los puede llevar. Las topologías de bus fueron las primeras en aparecer. Este segmento que ustedes están viendo aquí, hagan de cuenta que es un cable. Y si ustedes están en su casa en este momento y están en una habitación y en esa habitación puede haber 2 o 3 computadoras, imagínense que una computadora salía de la máquina de ustedes, había un cable como si fuera una zapatilla, en donde cada uno de ustedes enchufaba en esa zapatilla un conector para conectarse a la red. Esas redes en particular tenían terminadores, no podía faltar ninguno de ellos. Si faltaba algún terminador, la red no funcionaba. Si se rompía la red acá, la red dejaba de funcionar. No era que funcionaban unos 3, esto tenía que tener los terminadores en ambas puntas para que la red pudiera funcionar. Son las redes más viejas. En la Argentina, afortunadamente, prácticamente ya no deberían quedar de este tipo de redes. Después tenemos las redes de anillo. Aquí ya empezamos a entrar en redes más sofisticadas. No son las más comunes. Host es un dispositivo, ¿no? Es una computadora o es un teléfono, es una tablet o es un tablero de una fresadora CNC, etc. Puede ser un brazo robótico inclusive. La topología de anillo conecta un host con el otro. Es una especie de anillo. No necesariamente tiene que estar dispuesto en forma de anillo, sino que son cables que van conectando uno con otro y en realidad tiene una redundancia. Tiene un anillo primario y un anillo secundario. O sea que son 2 placas de red que tiene cada una de las computadoras porque necesita redundancia. Esto redundancia significa si se corta uno de los cables que tenga la otra conexión.
¿Está? Son redes para alta disponibilidad. Acá muestra 4, pero a lo mejor yo necesito tener conectadas 40. Por lo tanto, son redes costosas, porque ustedes no se la tienen que imaginar solamente en una sala. Está, y que sean 4, pueden ser 40, pueden ser 50 y tienen que seguir un circuito que mentalmente, físicamente lo podemos representar de esta manera. Acá ya empiezan a aparecer las redes más comunes, ¿sí? Las que seguramente tenemos en la facultad, la que tenemos, por ejemplo, nosotros también en la municipalidad, y se llaman estrella. ¿Por qué se llaman estrella? Porque tienen una especie de concentrador, hub, switch o router, que ya lo vamos a ver al finalizar la clase de hoy, los conceptos de hub, switch y router. Entonces tenemos un dispositivo en el centro, figurativamente, que conecta los diferentes puntos, los diferentes hosts, los diferentes dispositivos. Esta topología estrella conecta todos los cables con un punto central, punto concéntrico, como dice la filmina. Por lo general, este punto es un switch o es un router. Ustedes en su casa tienen un router que se conectan, lo pueden hacer con cable o lo pueden hacer por aire. Son dos medios distintos, medios se le llama, medios por el cual nosotros accedemos a la red. ¿Está? Entonces, ya van a ver la importancia y la diferencia que existe en conectarme por cable de conectarme por aire. La próxima es la estrella extendida. A medida que nuestra red va creciendo, nuestra topología estrella extendida se desarrolla a partir de una estrella. O sea, nosotros tenemos una pequeña estrella, un punto que tiene 3 conectados, que a su vez ese punto se conecta con un punto central. Y así vamos extendiendo esa red en función de la cantidad de hosts que necesitan conectarse. Entonces imagínense, estamos en el primer piso, enfrente de nuestra aula está el área de administración, está el área de alumnado, detrás de nuestra aula está recursos humanos, arriba tenemos básicamente todas aulas que tienen la posibilidad de conectarse a internet porque hay diferentes routers inalámbricos para poder acceder, para que podamos trabajar, pero también está la cantina, pero también está el Zoom, pero también está la biblioteca. Entonces, cuando tenemos una distribución, porque físicamente así lo requiere el edificio donde estamos, entonces la topología comienza a ser diferente. Lo que tenemos que saber es que de punto a punto de conexión, ¿sí? Ese cable que conecta una computadora con el hub, con el switch o con el router, no puede superar los 90 metros. Si supera los 90 metros, yo tengo que poner un repetidor y volver a extenderme otros 90 metros más. Así que nace el concepto de las redes de estrella extendida. Estos dispositivos switch o routers permiten extender la longitud y el tamaño de la red, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un switch, los puentes o los repetidores, estos son equipos, uno los ve que son como cajas negras, como el router que usted tiene en su casa, tal cual. Tienen un cable de entrada que tiene después la posibilidad de conectar 4, 8, 16, 32 puestos de conexión. Luego tenemos la topología jerárquica, que es muy parecida a la estrella extendida, nada más que en lugar de enlazar estos dispositivos switch o routers o hubs, el sistema se enlaza con computadoras que controlan el tráfico. Hay otra forma de conectarse, no son de las más usadas. Voy hacia atrás y la estrella extendida y la estrella son las más utilizadas en las organizaciones que vamos a encontrar en Rafaela. Por último, tenemos la topología maya. Cuando hablamos de topología maya, estamos hablando de las redes de mayor nivel de interconexión. Este tipo de red existe cuando no puede existir ningún tipo de interrupción en las comunicaciones. Por ejemplo, los sistemas de control de una central nuclear, cuando está despegando un cohete. Imagínense en un momento de una operación a corazón abierto, en donde una vida dependa del monitoreo de determinado equipamiento y ese equipamiento no puede tener interrupción eléctrica. Esto se refleja principalmente en el diseño que tiene Internet, ¿no? Que tiene múltiples rutas hacia cualquier ubicación. Cualquiera de estas computadoras se puede conectar independientemente si esta computadora dejara de existir.
Se va a poder tener que interconectar, no debe haber ninguna interrupción en el medio que lo impida. De modo que se puede observar en el gráfico que cada host tiene sus propias conexiones con el resto de los otros dispositivos. Recuerden que cuando vemos una computadora acá estamos hablando de un dispositivo. Entonces el diseño de Internet tiene que ver con esto. Muchas veces pasa que Internet se cayó en una parte del mundo y no se cayó acá en Argentina, o al revés, se cae en Argentina y en otra parte del mundo sigue funcionando. Estas rápidamente, muy rápidamente, hemos conceptualizado las topologías físicas. Ahora vamos a la topología lógica. Cuando hablamos de la topología lógica, estamos haciendo referencia a la forma en que la red va a transmitir, va a entregar la trama de un nodo al siguiente nodo. La trama serían los datos, o sea, cómo van a viajar esos datos de un lugar al otro. Justamente esto consta de muchísimas conexiones que son virtuales, por eso se llama topología lógica, es cómo lógicamente encuentra, pero no es cómo ocurre físicamente, ¿no? Esto es un tanto abstracto imaginárselo, porque bueno, para eso el protocolo tiene diferentes, hagan de cuenta que son como diferentes estanterías hasta que el dato llega realmente a el lugar. Entonces tienen que saber que lo que se transmiten son señales, señales como de prendido apagado, y en función de eso es la transmisión, por eso se llama topología lógica. Dentro de las topologías lógicas tenemos dos tipos de topologías lógicas. Una se llama de emisión o broadcast y la otra es un token, es una especie de las carreras por posta. Te voy entregando la posta, te voy entregando un token. El broadcast significa que cada uno de los hosts va a enviar un dato hacia los demás. Las estaciones no siguen ningún orden para utilizar la red. El orden es el primero que entra, es el primero que se sirve. Y esta es la forma en que funciona la topología de Ethernet. Es un tipo de red. Vamos a imaginarlo así. Suponer que tenemos 4 computadoras y que tenemos una impresora. Yo estoy acá en esta compu y la impresora está conectada a esta. Entonces, cuando yo mando imprimir, ¿sí? Va a emitir la señal y va a decir, ¿vos sos el que tenés la impresora? No, vengo. ¿Vos sos el que tenés la impresora? No, vengo. ¿Vos sos el que tenés la impresora? Sí, listo, imprimirlo. Yo siempre hago este ejemplo. ¿Qué pasaría si en el momento en que todos estamos en clase, yo salgo a la puerta y me quiero comunicar con la biblioteca? Es muy probable que si yo no necesito elevar mucho el tono de mi voz, que le hable y la persona que está parada en la otra puerta, como a unos 50 metros, me escuche sin problema. Ahora, si eso mismo ocurre en el momento de las 7 menos 5 a las 7 y 5, que es el momento de intercambio, del ingreso, va a haber tanta colisión, va a haber mucha emisión, va a haber mucho broadcast, y justamente ahí es donde puede haber problemas con la señal, ¿sí? Y se le va a hacer difícil a la persona escucharme, me va a ser difícil a mí porque voy a tener que gritar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tecnología de broadcast, que fue muy mejorada con algo que vamos a mostrar en un ratito. Por otra parte, la tecnología de token, ¿sí? Esa tecnología de token controla el acceso a la red transmitiendo una señal electrónica de forma secuencial a cada uno de los hosts. Cada uno de estos hosts recibe ese token, eso significa que al host puede enviar datos a través de la red. Y el host que no tiene ningún dato para enviar, transmite token hacia el siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. Va dándole el token uno a uno. Entonces, si bien la red podría significar que es más lenta, ¿sí? Porque tiene que pasar por todos los tokens, en realidad ahí no hay colisión. Entonces se torna la red mucho más veloz, mucho más segura. Para que ustedes tengan una idea, esta especie de nave nodriza es la red que manejamos en mi área, municipalidad. Nosotros tenemos más o menos unas casi 700 computadoras conectadas en la red. Cada uno de estos dispositivos que ven son lo que nosotros llamamos switch o routers. Después estos relojitos que vemos acá son los relojes electrónicos en donde las personas fichan con su dedo, con su tarjeta, con su llavero, dependiendo el área que corresponde. Estas antenas indican todas las áreas que tenemos conectadas a través del Palacio Municipal, del Palacio del Relleno a la planta fáltica, ¿sí? De la planta fáltica al ladito y de la planta fáltica, a Sonosis, al cementerio, al predio de la Flor. Nosotros tenemos diferentes tipos de conexiones, a través de cable, a través de la red, a través del aire. Justo en esta imagen que capturé no hay ninguna. Cuando una de estas se pone de color rojo, sabemos que hay un servicio que se ha caído. Nosotros tenemos una transferencia, el transceiver de fibra óptica en el Palacio Municipal,
aquí estamos en el Palacio Municipal, tenemos conectada cada uno de los pisos, dice quinto, cuarto, tercero, segundo, primero, todo esto es el Palacio Municipal. Cuando uno de estos se pone en rojo, estamos ante un problema de conectividad. Tenemos el ala este y el ala oeste del edificio de la municipalidad, en donde se conectan X cantidad de computadores. Y así empezamos a ver la terminal, la oficina de asistencia alimentaria, la GUR, el viejo mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto podemos tener un pantallazo rápidamente y cuando algo se desconecta se pone de color rojo. ¿Por qué? Porque muchos de estos nosotros tenemos el switch central conectado a fibra y de aquí conectamos a fibra el corralón municipal, conectamos con fibra el área de control público, etcétera, etcétera. Tenemos un televisor en donde esto está prendido las 24 horas. Cuando llegamos vamos monitoreando la red. Si a lo mejor en ese momento yo estoy en una reunión, me llega una alerta a través de un correo electrónico o un mensaje de texto. Esta es justamente para que ustedes vean la topología de estrella extendida. Acá estamos viendo cómo está distribuida físicamente la red. Imagínense que nosotros tenemos casi 700 computadoras, casi 30 puntos distintos de conexión, ¿sí? O sea, la municipalidad no es solamente lo que está enfrente de la Plaza 25 de Mayo, ese es el edificio central, pero después tiene 25 lugares más en donde nos conectamos, algunos de ellos, tiene más de 25. Los que están conectados a nuestro sistema son solamente la municipalidad más 25 lugares más. En esta última parte vamos a ver el hardware que utilizan las redes para poder conectar los diferentes dispositivos. En esta parte vamos a ver estos 5 temas: las placas de red, los medios, el ancho de banda, cuál es la electrónica necesaria para poder interconectar los dispositivos y por último lo que son las direcciones de IP. La placa de red es la interfaz, justamente es una tarjeta electrónica que es un pequeño circuito impreso que se coloca en una de las ranuras de expansión, esta que tienen acá. Es la ranura de expansión que va en la placa madre, como vimos en la unidad de hardware y software, y este sería en la parte posterior de las computadoras de escritorio. En las notebooks también existe este conector que ustedes pueden ver aquí, que se llama RJ45. Hoy las notebooks o las netbooks ya prácticamente no lo traen. Si uno quiere tener esta conexión, que es muy interesante que la tengan, en las próximas placas van a ver por qué, este circuito, esta interfaz, esta placa es la que me permite conectar a través de un cable a lo que puede ser el switch o el router. La conexión por cable es mucho más eficiente que la conexión por aire. Entonces nosotros tenemos la placa de red. Estas placas de red pueden ser de dos tipos, por cable o inalámbrica. Esta es una antena que podemos ver. Muchas de las computadoras de escritorio pueden traer esta placa inalámbrica y las notebooks y las netbooks no tienen este tipo de dispositivo. Podrían tenerlo, pero hoy todas las notebooks o netbooks tienen una antena interna que no se ve físicamente desde afuera del dispositivo. Las funciones principales de la placa de red es recibir los datos, convertirlos en señales eléctricas y de esta manera controlar el flujo de los datos a través de los medios, los cables. A veces no es el cable y el medio por el cual nos conectamos es el aire, que es lo que vamos a ver en la próxima placa. Entonces hablamos de la placa de red. Ahora vamos a hablar de los medios. Los medios, la función básica de los medios consisten en transportar el flujo de información en forma de bit o de bytes a través de una red de área local o a través de una WAN. Salvo en el caso de las redes inalámbricas que usan la atmósfera o el espacio como el medio para poder conectar. Si ustedes en este momento nos están viendo a través del teléfono, hay una red celular, esa red celular funciona a través del aire, hay un canal de comunicación específico, seguramente habrán escuchado nombrar el 3G, el 4G, el 5G. Bueno, imagínense, no sé si lo recuerdan, dentro del aula hay una tubería por donde viene la calefacción. Bueno, exactamente igual, pero de manera invisible existen las diferentes bandas por las cuales se transmite la información. La frecuencia modulada, la FM, está en una banda, la frecuencia ampliada, que es la AM, está en otra banda, la conexión de los handys de que utiliza la policía, que utiliza la GUR, va por otra banda, los radioaficionados, otra banda, la conexión 3G, 4G, 5G, son diferentes bandas, son como diferentes tuberías por donde se transmite la información. Ahora, dentro de los medios podemos ver básicamente estos 4, hay muchísimos más, pero los más comunes son el UTP, el cable coaxil, la fibra óptica y el aire, por supuesto. Cuando hablamos del UTP hablamos del cable de par trenzado, es un cable muy particular, es el que se utiliza con mayor frecuencia, es el que vamos a encontrar en la mayor cantidad de instalaciones de networking en nuestras
nuestras instituciones, en nuestras empresas. Ustedes imagínense que existe este tipo de cable, hay diferentes tipos de cable para exterior, antirroedores, para que soporten la lluvia, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estamos mencionando solamente uno de ellos. Después tenemos la fibra óptica, que es hoy por hoy el medio más eficiente por donde se transmite un haz de luz. La fibra óptica es un medio de transmisión que consiste en un hilo muy fino de un material transparente como si fuera un vidrio, ¿sí? Y por él viaja un impulso de luz. Cuando viaja la luz, cuando viaja ese impulso o cuando no viaja, es el 0 o es el 1 aleatoriamente. Al llegar la fibra óptica directamente hasta tu casa, vas a disfrutar de un servicio. Hoy existe, las empresas pueden llegar con fibra óptica a tu casa o pueden llegar con otro tipo de cable que es el cable coaxil, que es el cable coaxil, es un cable de cobre. La fibra óptica es la más veloz. Obviamente que la fibra óptica es la más cara en la utilización. De todas maneras, con el paso del tiempo, en las organizaciones vamos a estar conectados todos con fibra óptica. El coaxil sigue siendo un gran medio de comunicación. Ahora vamos a ver una tabla en donde vamos a poder ver las diferentes velocidades de conexión. Esto va a depender de la distancia que yo necesite para poder transmitir la información de un lugar hacia el otro. Por último es el aire, ¿sí? La transmisión por infrarrojo o la transmisión por vía radio. El aire es el tipo de medio, la transmisión y la recepción de la información que se lleva a través de cada una de las antenas emisoras y receptoras que tiene cada uno de los hosts, cada uno de los dispositivos. Ahora, en función de esto, vamos a ver lo que es el ancho de banda, ¿verdad? El ancho de banda nos indica la capacidad máxima que tiene el medio para poder transmitir. Ahora vamos a ver principalmente que el ancho de banda es finito, no es que es infinita la velocidad. El ancho de banda también ha permitido ahorrar muchísimo dinero y es un parámetro clave al momento que nosotros diseñamos la red. Por eso, dependiendo la topología, dependiendo el medio que yo voy a usar, voy a tener un ancho de banda que va a transmitir más o menos cantidad de bits por segundos. El ancho de banda se mide en bits por segundo, no en bytes. Un bit es una unidad, el byte son 8 ceros y 1, como vimos en el capítulo 1. Ahora, fíjense esta tabla y ténganla siempre presente por lo siguiente. Si yo me conecto a través de la red inalámbrica, estoy en el último renglón, la velocidad es a 10 megabits por segundo. Hagan de cuenta que vamos a 10 kilómetros por hora. Sin embargo, si me conecto por cable, cualquiera de los cables de par trenzado, el UTP, que es el más utilizado en las organizaciones, lo estamos haciendo a 100 megabits por segundo. Estamos yendo 10 veces más rápido que si lo hacemos por aire. Por eso, si vamos a poner un puesto de trabajo, el puesto de trabajo tiene que estar cableado, no debería estar por aire. Y después tenemos la máxima distancia. Nosotros tenemos el tipo de medio, el ancho de banda y la máxima distancia física a la que el host puede estar del switch o del hub o del servidor. Entonces, fíjense que tanto el cable de prensado o el medio inalámbrico son 100 metros. Ahora, la diferencia entre el cable y la señal inalámbrica es que son 100 metros de vista libre. En alguna oportunidad me van a escuchar o me habrán escuchado decir, vamos a abrir la puerta para que entre mejor la Wi-Fi. Bueno, porque la señal empieza a rebotar por todos lados y si estoy en vieron que siempre estamos en un rincón dando clases y a veces la compu no llega a captar la mayor o la mejor calidad de señal. Entonces fíjense que nosotros tenemos la fibra óptica como el medio que me puede garantizar hasta 1 gigabits por segundo. Hoy todas las organizaciones, inclusive nosotros ya estamos en el segundo proceso licitatorio para la compra de equipamiento para que todas las computadoras en algún momento podamos cablearlas con fibra óptica. Porque nosotros tenemos que tener placas de red que se puedan transmitir a 10 megabits, a 100 megabits o a 1 gigabit por segundo. Con esto ustedes podrán ver que todo está relacionado con todo. O sea que cuando uno diseña un lugar de trabajo, el networking es muy importante para saber las distancias que va a tener que recorrer, ya sea la señal por cable o la señal por aire. Ahora vamos a ver el tema de la electrónica antes de finalizar. ¿Qué es la electrónica? La electrónica son estos dispositivos que nosotros ponemos acá y que yo he mencionado desde que comenzamos esta clase, hablando de hub, hablando de switch o hablando de routers. Todos estos dispositivos son necesarios para que yo pueda conectar varias computadoras a un servidor o varias computadoras a una impresora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos tres dispositivos. Por un lado el hub, por otro lado el switch y por otro lado el router. Los hubs son dispositivos que ya prácticamente no se utilizan.
debido a que cuando, vamos a suponer lo siguiente, yo acá conecto mi PC y en este de acá está conectada la impresora. Entonces, cuando yo mando a imprimir, mi puerto le pregunta, ¿vos sos la impresora? No. ¿Vos sos la impresora? No. ¿Vos sos la impresora? No, no, no. Sí, imprime. Entonces empieza a ver lo que comentaba hoy de cuando hablo en el pasillo y estamos en el recreo. Empieza a haber emisiones y empieza a haber colisión de la información. Los switch vinieron a resolver esa situación y se intercomunican la primera vez. Vamos a suponer que mi computadora está acá y que la impresora está acá. La primera vez le pregunta a todos y cuando lo encontró, memorizó en qué lugar está conectada la impresora. Entonces la electrónica que tiene un switch es mucho más eficiente para que cuando yo mande imprimir, la primera vez sí va a preguntar en cada uno de los puertos, pero la segunda vez y el resto de las veces, si yo no cambio el cable, la puede emitir sin colisión. Por último, el router es otro dispositivo mucho más eficiente, con la diferencia que este me permite conectarme a internet. Este no me permite conectar a internet. El router acá tiene 4 bocas, pueden venir de 8, pueden venir de 16. Por eso en la infraestructura que conectamos, nosotros ahí vamos a ver todos los dispositivos que vamos a necesitar. Por último, veamos las direcciones IP. La dirección IP que utiliza el protocolo de internet es para identificar una computadora y de esta manera determinar de qué lugar a qué lugar yo tengo que transmitir información. Todas las computadoras tienen una dirección de IP. Hay 2 versiones de IP, la versión 4 y la versión 6. La versión 6 es la más moderna. Por ejemplo, para nosotros conectarnos a la página web de la facultad, la página web de la facultad no es www.frra.utn.edu.ar. Obviamente que sí lo es, pero eso está relacionado con número, que es 127 45 523. Es una dirección única a nivel mundial que tienen las páginas web que están disponibles las 24 horas del día, los 365 días. Con esto, entonces, damos por finalizado el capítulo de redes.